libro intitulado La situación del derecho a la comunicación, con énfasis en las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina, producida por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, busca visibilizar la situación de vulnerabilidad en que laboran las y los comunicadores en mención. En segundo lugar, busca poner al alcance del público en general algunos instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, así como estadísticas e información procedente de las mismas comunidades miembros de CLACPI. En tercer lugar, pretende abonar al fortalecimiento y la protección de nuestros derechos a la comunicación. En un primer momento se analiza la forma en que los pueblos comprenden la comunicación y en especial la comunicación ancestral indígena frente a las concepciones modernas de comunicación. En un segundo momento se revisan algunos convenios internacionales relativos al derecho a la libre expresión, la libertad de pensamiento y de opinión y el derecho a la comunicación y a la información. En un tercer momento se da cuenta de las violaciones a los derechos de las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina. La violación al derecho a la comunicación tienen que ver con las condiciones políticas, sociales, económicas y raciales de la construcción de los estados-nación, así como la condición histórica a la que han sido relegados los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes. Son múltiples las violaciones que se producen contra comunicadores y comunicadoras comunitarias que van desde la persecución hasta desapariciones forzadas y asesinatos. El libro que les compartimos abre el capítulo 1 intitulado La comunicación vista desde la cosmovivencia y la cosmovisión de las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes, poniendo al centro sus voces y reflexiones analíticas. De lo que nos narraron, destacamos que dichas comunicadoras y comunicadores, cuando definen la comunicación, no hablan de ella como un ser individual, sino de personas parte de pueblos en resistencia y movimiento, es decir, como integrantes de formas colectivas más amplias llamadas comunidades, tribus, nacionalidades, pueblos, organizaciones, movimientos, coordinadoras, confederaciones o redes. Si bien las definiciones de todos ellos tienen matices y enfatizan aspectos muy diferentes, todas comparten que son situadas, histórica y culturalmente producidas, contextualizadas en sistemas más amplios y en luchas de largo aliento, de más de 500 años. Sus concepciones de comunicación privilegian la oralidad, evocan emociones, vivencias, experiencias y prácticas personales y colectivas, en las que la comunicación se entreteje con la resistencia y la lucha. La comunicación, para muchos de ellos y ellas, llamada propia, no es un sector, no es un servicio, sino forma parte de su vida de una manera integradora. Hemos iniciado el libro que hoy les compartimos con la palabra de las mujeres de pueblos indígenas y garífunas, no como una simple cortesía, sino para resarcir en parte una deuda histórica y de género. Hoy podemos encontrar mujeres debatiendo y reflexionando la comunicación comunitaria, indígena o propia, haciendo radio, prensa, cine y video comunitario, algo que hace 36 años que empezamos a trabajar con los pueblos no ocurría, pues ese ámbito estaba reservado casi exclusivamente para hombres. En cambio, en la actualidad, el hacer comunicación indígena o propia con enfoque de género o como parte de una crítica práctica y teórica al sistema dominante capitalista, patriarcal y machista, está creciendo y expandiéndose, claro, no de manera sencilla, sino enfrentando muchas dificultades, pero expandiéndose por todos los rincones de América Latina, el Caribe y allende los mares. Como sabemos, desde finales de la década de 1980 y sobre todo a partir de 1992, con la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular, se fue construyendo en América Latina un movimiento continental que articulaba estas tres resistencias. Dicho movimiento sienta las bases para luchar por el reconocimiento de los derechos indígenas, negros y populares que incluyen todas las esferas de la vida y en ellas a la propia comunicación. Esto explica en gran parte por qué en CLACPI y en este libro en particular
Se trata de manera conjunta pueblos indígenas y afrodescendientes. Ahora voy a pasar la palabra a la comunicadora Baché Charolet, quien desde el territorio KOM nos habla sobre la comunicación y las mujeres. Ella, Baché, fue parte del equipo que co-creó este libro. Mi nombre es Baché Charolet y provengo del norte de Argentina. Mi organización es la Asociación de Comunicación Indígena, que funciona en una zona que se llama El Impenetrable, que es territorio KOM, que es el pueblo al cual pertenezco. Y ya hace 22 años ya que estamos trabajando en el tema de la comunicación propia. Somos muy pocas las mujeres. En nuestro caso nosotros somos 33 comunicadores y dentro de esos 33 somos 10 mujeres, el resto, hombres. A principio éramos 5. Cuando se creó la organización había 2 mujeres nada más, pero durante estos años logramos de que puedan participar más. Queremos lograr que haya más participación. En nuestra zona, en el noreste de Argentina, que está ya con frontera con Paraguay, la situación es compleja. ¿Por qué? Porque han habido víctimas de mujeres periodistas, comunicadoras, indígenas y no indígenas, acerca de violación sexual, amenazas de muerte por el solo hecho de comunicar la situación que viven las comunidades indígenas. En Argentina hay 33 pueblos indígenas y en la zona del noreste están 5 pueblos indígenas. Entonces las comunicadoras indígenas, lo que nosotras hacemos es difundir acerca de la situación en específico de las mujeres. Tenemos una situación de peligro, si se quiere, más compleja que la del hombre. ¿Por qué? Primero porque somos mujeres, segundo porque también hacemos comunicación y tercero tenemos, esa situación que corremos el riesgo de padecer violencia sexual. Se trata de un tema que está involucrada la policía, los políticos mismos, los gobernantes, y la justicia misma también. Nosotros como colectivo nos preocupa la situación de las mujeres, sobre todo las mujeres que hacemos comunicación, porque nos persiguen, porque nos amenazan, porque nos matan, porque somos violentadas de alguna u otra forma. Los medios de comunicación indígena en general estamos en peligro. ¿Por qué? Porque estamos siendo perseguidos por el solo hecho de decir lo que nosotros pensamos, difundir lo que pasa en la comunidad, difundir acerca de temas tan complejos, tan relevantes, y eso incomoda y por ende las consecuencias es la persecución. Hoy en muchos espacios se afirma que el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, el derecho a la protesta y a la asociación pacífica, el derecho a la consulta previa informada y el derecho a la comunicación forman parte de un corpus legal sobre derechos humanos que ampara el quehacer de las y los comunicadores y de sus organizaciones. Tales normas forman parte de un sistema jurídico que abarca leyes, tratados, acuerdos, convenios, pactos y declaraciones basadas originalmente en la noción abstracta de individuo, entendido como sujeto de derecho y como ciudadano. Todo ello es tratado en los capítulos 2 y 3, donde historizamos el término derecho a la comunicación, dado que se trata de un derecho emergente. Nos preguntamos en esos capítulos cuándo, dónde y por qué surgió el derecho a la comunicación. Y nos metemos de lleno en el capítulo 3 a analizar con detalle reglamentos, leyes, constituciones nacionales y convenios internacionales que de jure sustentan dicho derecho. Presentamos los resultados que alcanzamos
en 4 grandes grupos. El primer grupo aborda las legislaciones sobre la comunicación y las constituciones en los años 90 del siglo XX, enfocándonos en los años neoliberales. Ahí abordamos Colombia, Chile y Brasil. En un segundo momento, revisamos las legislaciones y las constituciones de los países del socialismo del siglo XXI, es decir, en particular Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia. Luego, en un tercer bloque, presentamos el análisis de las legislaciones sobre la comunicación en el Triángulo Norte de Centroamérica, enfocándonos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Pusimos un cuarto bloque especial para revisar las legislaciones de la comunicación desde la perspectiva de género, y esta la vimos a lo largo de 7 países y de la región centroamericana. De manera muy sintética les podemos decir a manera de invitación que cuando abordamos las constituciones neoliberales destacó el discurso de la libertad de expresión y los derechos individuales, lo cual contrastó con el discurso usado en las constituciones de los gobiernos progresistas que en América Latina gobernaron sobre todo de 1999 a 2016. Ahí las legislaciones, varias de ellas de esos gobiernos, fueron pioneras. Superaron el concepto de libertad de expresión y de radiodifusión, utilizando conceptos más abarcativos como el de comunicación y servicio de comunicación audiovisual, concebidos ambos como parte de los derechos humanos, no solo individuales, sino también ya reconocidos constitucionalmente como derechos colectivos. Estas constituciones, frente al latifundio electromagnético, plantearon ya otorgar el 33% del espectro radioeléctrico a medios comunitarios. Hubo, claro, constituciones y legislaciones sobre la comunicación, como el caso de El Salvador y Honduras, donde la pobreza legislativa fue evidente y estaba de la mano de una crisis humanitaria caracterizada por la corrupción, la impunidad y los golpes de Estado. Pero ahora les invitamos a escuchar con este tema de las legislaciones sobre la comunicación y los pueblos indígenas a 2 comunicadoras y un comunicador que hablan desde Bolivia, Argentina y Venezuela. Escuchemos pues a ellos y ellas. Vemos que es muy importante que pues es también la comunicación, el derecho a la información y el derecho a la comunicación debe estar dentro de la transformación del país. En el 2009 aprobamos una nueva Constitución Política del Estado y esta Constitución Política del Estado pues quiere recoger o busca recoger todas las demandas de las organizaciones y movimientos sociales, y la comunicación está también dentro de estas demandas como un derecho de la información y la comunicación. Entonces encontramos también adentro del artículo 30 de la misma Constitución el artículo referido que los pueblos indígenas tienen derecho a crear sus propios sistemas de comunicación y medios de comunicación social. Eso nos es muy importante porque a partir de ese mismo derecho constitucionalizado, el 2011 se crea la Ley de Telecomunicaciones, nueva Ley de Telecomunicaciones, y esta Ley de Telecomunicaciones ya busca democratizar el espectro electromagnético, es decir, todas las frecuencias, que el 33% de estas frecuencias esté en manos del sector privado, el otro 33% en manos del sector público y el 17% en manos de los pueblos indígenas originarios campesinos, y el otro 17% es el social comunitario. Entonces, en suma son como 34% para los pueblos indígenas con lo social comunitario más, ¿no? Entonces, es muy importante todavía avanzar en medios comunitarios. Ahora, por ejemplo, a través de las organizaciones sociales, o sea, las del Pacto de Unidad, las 5 confederaciones nacionales, decimos que hay que seguir construyendo este Estado plurinacional. Parte de esto también es la propuesta de una comunicación propia y una ley de comunicación propia.
y hablar de cine indígena, del audiovisual indígena. Y luego en esa misma concepción de cómo nosotros entendemos la comunicación indígena originario, pues la muestra de nuestras propias realidades, nuestras propias cosmovisiones y nuestras propias identidades, ¿no? Y transmitir esa misma visión, realidad, cosmovisión y nuestra propia identidad es lo que nos va a diferenciar de lo convencional y lo comercial en el marco de la autonomía y la autodeterminación. La transversal en la labor que se desarrolla por el derecho a la comunicación y la información en el sistema plurinacional sí es una apuesta hacia una comunicación descolonizadora y despatriarcalizadora. Nosotros cuando debatimos, ¿no?, en el Congreso, llevando la propuesta de comunicación con identidad, donde estuvieron muchas organizaciones indígenas que estuvimos apoyando esa propuesta. Cuando se aprobó la ley en el 2009, ha facilitado de que comunidades indígenas puedan tener su propio espacio de comunicación, es decir, radios, hasta inclusive de tener un canal de televisión. Eso se ha dado en el 2009-2010 para adelante, se ha entregado varias radios. En nuestra región se ha entregado más de 10 radios comunitarias, donde los comunicadores jugaron un rol bastante importante. El Estado estaba obligado a darle el 33% a pueblos indígenas del espectro de comunicación, y en ese sentido se ha logrado de que instalar un canal de televisión indígena en la zona patagónica, donde los hermanos mapuches estuvieron a cargo de ese canal, donde tenía salida a nivel nacional. Allí nosotros lo que hemos hecho es llenar de contenidos ese canal de manera conjunta con los otros colectivos de comunicación, porque es un canal nacional, pero a partir de la asumición de Macri, la siguiente semana, la primera acción que tuvo el presidente es modificar la ley. ¿Qué quiere decir esto? De que los medios comunitarios, especialmente indígenas, no recibieran licencias de radio, y en ese sentido le da pie de que los medios comunitarios sean silenciados y sean desmantelados. A nosotros nos pasó de que se han, desmantelado 3 radios comunitarias que fueron inauguradas dentro del marco de la nueva ley de medios. Esto es como una violación también acerca de los avances de derecho, y nos han quitado nuevamente los derechos de tener medios propios, tener licencia para radio, ¿no? Entonces realmente a nosotros nos provocó como un golpe enorme, porque hemos trabajado mucho para que las comunidades indígenas, sobre todo las organizaciones, tengan una radio comunitaria, tengan su canal, tengan un recurso para poder sacar adelante sus medios. Cuando asumió Mauricio Macri, creó una comisión que la llamó ENACOM, ¿no? Un equipo nacional que está abocado en tema de comunicación. Pero ahí lo llamativo es que su orden era que los medios comunitarios indígenas desaparecieran, porque era una cuestión que incomodaba y que incomoda al presidente, de que los indígenas tengamos nuestra propia voz, de que los pueblos indígenas también saquen temas tan complejos como es el tema del territorio, que eso es una lucha ya de muchos años, el tema de la recuperación de los territorios que se han robado prácticamente, y temas que tienen que ver con el tema del derecho puntual de los pueblos, y sobre todo la comunicación para la clase trabajadora, para los pueblos indígenas. Hay como un retroceso enorme acerca de los derechos conquistados de aquel entonces. Cuando hay todo este proceso de cambio, hay un incremento de comunicación popular.
radios comunitarias, pueblos indígenas, otros movimientos sociales. Fue fundamental para empezar a tener primero una autoestima de que todos tienen la capacidad de hacer comunicación. También hay un acceso pues, para que los indígenas puedan formarse en cinematografía, con talleres, hacer documentales, becas hacia San Antonio de los Baños, como política de Estado. Tal vez no era específicamente para pueblos indígenas, sino que finalmente Chávez lo que decía era de que todo lo que es dentro del territorio debe tener derecho o igualdad de acceso a esos derechos. Entonces no necesariamente había una política específicamente para pueblos indígenas, sin embargo ser indígena te hacía sujeto de derecho pues con prioridad para acceder a estos derechos que se estaban conquistando en Venezuela. Hay un cuidado de muchas de las organizaciones en saber qué decir y cómo decir. Los compas no van, o las compas no van a dar declaraciones a medios de comunicación que usen la realidad indígena para menoscabar la posibilidad de seguir criticando o haciendo diálogos para poder avanzar por la pervivencia de los pueblos indígenas en Venezuela. Por ejemplo, el tema del extractivismo en Venezuela, que finalmente es también la contradicción de muchos gobiernos progresistas en Latinoamérica, hace que los pueblos indígenas sean los que tengan la voz más dura, la más fuerte, la más sonora en esa conversación de la preservación de todos los seres vivos, ¿no? De la especie humana como pues, ser vivo, que además la especie que también contribuye pues a que se vulneren los derechos de la madre tierra, por así decirlo. Las organizaciones, por ejemplo, con la que trabajamos más cerca, que es la organización Wayuu, que se llama en castellano Los que no se venden, Maquirarasali en idioma, entiende la comunicación como un eje fundamental, no para ser cineastas, no para ser de pronto periodistas, pero sí como para ser visibles y para legitimar también la capacidad narrativa de decir estoy vivo, estoy presente. Compañeros, compañeras, miren lo que estoy diciendo a través de la cámara, a través del teléfono estoy diciendo la verdad, una verdad que es incuestionable porque es una verdad colectiva, es una verdad que cuentan los pueblos. No somos solamente un mar de denuncias o un mar de quejas, tenemos propuestas concretas en este punto del proceso. Y además propuestas que no solamente son para la comunicación indígena solamente, sino también de que creemos que todos los seres vivos tienen el derecho de que su historia sea contada. Hay una gran cantidad de compañeras comunicadoras, hay muchas compañeras en la radio, muchas mujeres que son radialistas. Un gran grueso de ellas han accedido a estudiar comunicación social, son periodistas, y hay otras que si bien pueden ser periodistas con título, pero se dedican a la comunicación popular. Creo que esa es la gran tarea pendiente, de que haya más condiciones o que también por parte de las hermanas haya más empoderamiento de esa posibilidad de formarse en la cinematografía, porque en radio y en periodismo veo que sí hay presencia fuerte de las compañeras. Del capítulo 4 al capítulo 8 abordamos las violaciones a los derechos a la comunicación en 3 niveles. En el capítulo 4 damos un panorama general. En el capítulo 5 nos enfocamos en la región centroamericana, principalmente Guatemala, Nicaragua y Honduras. Después nos acercamos al caso de México en el capítulo 6 y a Colombia en el capítulo 7. En el capítulo 8 analizamos de la mano de comunicadores y comunicadoras, Com, Mapuche y Wayuu, la situación de sus derechos a la comunicación y las violaciones a estos derechos en sus territorios. Voy a resumir algunos elementos que encontramos en el caso de Guatemala y luego pasaré el micrófono al comunicador garífuna Giovanni Bernardes para que nos comente la situación de los pueblos originarios en Honduras. En Guatemala, las y los defensores de los derechos humanos, del territorio y el medio ambiente, así como las y los comunicadores que acompañan a estas luchas, están de forma continua haciendo frente a difamaciones, amenazas
agresiones e intentos de criminalización. Esta cadena de hostigamiento puede terminar incluso en el asesinato. Desde 2012, el gobierno de Guatemala ya se había comprometido a crear un programa de protección de periodistas para aminorar las amenazas y posibles atentados, promesa que sigue incumplida mientras los índices de impunidad siguen oscilando alrededor del 90%. Desde el año 2009, la sociedad civil y los pueblos indígenas de Guatemala han buscado impulsar la aprobación de una ley de medios de comunicación comunitaria. El proyecto fue rechazado por supuestamente carecer de sustento técnico y por ser una iniciativa inconstitucional. Mientras tanto, el gobierno sigue clausurando radios comunitarias, argumentando hurto de fluidos. A la par de la grave falta por no permitir el acceso legal a frecuencias del espectro radioeléctrico, el Estado guatemalteco tampoco ha avanzado en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad y control de los medios audiovisuales, en especial la televisión abierta. Aunque la concentración de la propiedad mediática es un problema creciente en toda América, probablemente no exista otro caso en el mundo en que una misma persona, en este caso un empresario mexicano, es el titular de las frecuencias y propietario de los 4 canales privados de televisión abierta existentes en Guatemala, además de extensas redes radiofónicas. La concentración de la propiedad mediática y el sistema de información devela un alto grado de integración entre los intereses de las élites económica, política y mediática. Junto con la corrupción y la impunidad, este tejido de poder está creando las condiciones propicias para la permanente violación del derecho a la comunicación de todos los pueblos, no solo los originarios en el país. Mi nombre es Giovanni Bernardes, soy coordinador de comunicación del pueblo garífuna, soy miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE. Hablar un poco de lo que atraviesa los comunicadores sociales en el país, especialmente en el pueblo garífuna, es una persecución constante de parte del Estado, ya que no existe la posibilidad de que haya apertura al espectro radioeléctrico, y eso ha llevado a que las radios comunitarias que están dentro de las comunidades sean perseguidas por CONATEL, que es el ente encargado de la regulación del espectro radioeléctrico. Tenemos un problema grave en el país, ya que el gobierno actual de Juan Orlando Hernández ha enviado órdenes a cerrar las radios comunitarias donde nosotros trabajamos, y también ha habido encarcelamiento y judicialización de las personas que estamos en esta lucha de poder informarle al pueblo. La radio informa todo ese tipo de proyectos que van encaminados a despojar a las comunidades de sus territorios, y también los proyectos como la minería, proyectos como refinerías que se pretenden instalar en la zona, y también proyectos como hidroeléctricas también. Todo tipo de proyectos extractivos se está imponiendo en las comunidades. Entonces ellos han detectado que la radio comunitaria es como un peligro eminente para el sistema de gobierno, ¿verdad? Y también el peligro porque los medios de comunicación o radio comunitaria le han quitado esa fuerza que ha tenido el medio de comunicación masivo en el país, y ellos sienten ese malestar. Entonces ha habido una persecución, ha sido perseguida la Organización Fraternal Negra de Honduras, como es la OFRANE, que acompaña el proceso de 6 radios comunitarias en el país. Ahorita hay como 4 compañeros que estamos siendo judicializados. Incluso la misma coordinadora de la Organización Fraternal Negra hondureña, como es Miriam, está siendo judicializada por acompañar este proceso de lucha, ya que el enfoque de toda esta situación es despojar a las comunidades y la desaparición de las mismas. Tiene medidas cautelares, es nuestra líder, estamos pendientes de ella a cada momento, tenemos temor que le quiten la vida. Miriam ahorita para nosotros es la mujer más importante en el país, porque Miriam es la coordinadora general de la plataforma. Una mujer que nos ha enseñado el valor de respetar a la mujer. No es posible que nosotros no podamos utilizar las radios, porque ninguna radio del gobierno, ninguna de las radios comerciales hablan de nosotros.
Entonces tenemos que utilizar nuestros propios medios de comunicación para hacerle ver la importancia a cada uno de los hijos de las comunidades que también existimos y de elevar la voz no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional. Vemos la importancia de los medios de comunicación, pero no queremos radios que se ha venido imponiendo con el sistema de hablar de cosas que no están pasando en el país, sino que las radios no las queremos que sean como Radio Rocola, sino que estamos trabajando que la radio debe de ser comercial para poder hablar de la realidad del pueblo garífuna, que eso es lo que estamos haciendo. En Honduras existen diversas radios de las diferentes organizaciones que existen en el país, especialmente de la red de las plataformas de todos los movimientos sociales, donde hemos aglutinado varias radios comunitarias para fortalecer la lucha. Los temas que tocamos ahí son diversos, son todos los temas que tienen que ver con la defensa del territorio, que es una de las bases fundamentales, el tema de la imposición de proyectos que son extractivos. Revisamos también el contenido, porque lo que hemos tratado de que las radios comunitarias tengan el fin con las que fueron creados, es informar la situación del país, lo que estamos viviendo dentro de las comunidades, la persecución, las violaciones de los derechos de los pueblos, toda esa situación, eso es lo que se está hablando en las radios. Y claro, eso ha provocado que el Estado nos trate de cerrar. Nosotros tenemos una apertura de radios comunitarias porque la ley del convenio 169 nos otorga ese permiso. Dice que todo pueblo originario, todo pueblo indígena tiene un derecho a crear sus propios medios de comunicación. Y basados a esa ley es que nosotros hemos abierto las radios para que las comunidades puedan crear su propio medio. No necesitamos que Conatel o el gobierno nos dé la oportunidad, porque está claro en un tratado internacional que Honduras suscribió que va a respetar, y entonces hacemos que se respete ese tratado, ¿verdad? Con el permiso de ellos o sin el permiso porque ya existe, ¿verdad? Entonces sí tenemos apoyo de muchas organizaciones nacionales, como la Radio Progreso, que ha jugado un papel importante para nosotros. Radio Progreso es la única radio de las radios que podríamos decir de largo alcance, que dice la verdad y que también ha abierto las aperturas a las radios comunitarias. Forma parte de la red de plataformas de los movimientos sociales. Berta Cáceres para nosotros es y será una mujer que nunca dejará de existir, porque está en el corazón de cada uno de los hondureños. Berta multiplicó el pueblo hondureño. Berta hizo que el país se moviera. Es una mujer que dejó un legado donde todos nos sentimos comprometidos a defender esos recursos. Ella nos dejó la muestra de que los recursos es la importancia que tenemos, el río, el agua, la tierra. Sin nosotros eso no hay vida. Entonces creemos de que ese legado que nos dejó nos conllevó a nosotros a unificar. Desde ahí se crean movimientos como la plataforma, donde conjuntamos las radios comunitarias, donde nos dimos cuenta que si Copín estaba lejos, la OFAN estaba lejos, los nuevos pueblos indígenas estamos lejos, también nos unió. Vimos la necesidad de aglutinarnos en un solo para poder luchar contra este sistema de opresión y despojo territorial que tenemos. A raíz de la muerte de ella, bueno, nos damos cuenta de que estamos vulnerables ante este país. Berta para el Estado fue una mujer que era una piedra en su zapato, había una persecución constante. Ella denunció al Estado de que sí tenía amenazas y meses después ella fue vilmente asesinada en su casa de habitación en La Esperanza. Hay un monitoreo bárbaro de lo que está pasando, los teléfonos están punchados, le decimos nosotros. Entonces tenemos una persecución del sistema digital, de todo lo que decimos, de todo lo que publicamos, que eso también ha creado un poco de temor en los comunicadores sociales en nuestras comunidades. Entonces eso nos ha llevado a nosotros a asumir muchas responsabilidades y seguimos siempre en la lucha. Para comprender con cierta profundidad histórica los avances y los retos que ofrecen el reconocimiento y las violaciones a los derechos de las y los comunicadores indígenas en México, tejemos dos hilos en el capítulo 6. Primero, revisamos los cambios legislativos efectuados entre 1992 y 2019. Segundo, detallamos las formas que toman las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y a la comunicación. Las y los comunicadores indígenas forman parte de pueblos en resistencia frente a los proyectos capitalistas neoliberales que ocupan o amenazan sus territorios. Están haciendo su trabajo en medio del horror, la violencia y una guerra no reconocida. Efectivamente, nuestras indagaciones afirmaron que existe una relación indisoluble entre el derecho a la comunicación propia, el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación de los pueblos. En 1992,
Una reforma constitucional reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Pero los importantes acuerdos de San Andrés, firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano en febrero de 1996, quedaron incumplidos. Particularmente el derecho a poseer medios propios de comunicación para difundir y fortalecer sus culturas. Las reformas constitucionales en materia indígena de 2001 reducen las comunidades indígenas a entidades de interés público en vez de reconocerlas como sujetos de derecho. En 2006 se aprobaron las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, a las que se les dio enseguida el sobrenombre de Ley Televisa, porque consagraron la desregulación del espectro digital a favor de Televisa y TV Azteca, las dos grandes empresas mediáticas privadas que concentraban en aquel entonces el 95% de las concesiones de la televisión mexicana. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 reconoce finalmente a las radios comunitarias e indígenas y les reserva, en teoría, el 10% de la banda de radiodifusión sonora de FM. Sin embargo, su artículo 89 pone candados a una posible competencia desleal a los medios comerciales, por lo que restringe las posibles fuentes de ingresos y no permite la sobrevivencia digna del medio comunitario, mientras que el artículo 90 condiciona el otorgamiento de las concesiones y no facilita el acceso a ellas. Entonces, al mismo tiempo que se demuestra cierta apertura institucional respecto al otorgamiento de concesiones para radios comunitarias, siguen los ataques y hostigamientos a estas radios y la criminalización de las radios consideradas piratas. En 2017 se aprueba una reforma a dicha ley de 2014 que prácticamente convierte en delincuentes a quienes operen sin permiso, especialmente a cientos de radios comunitarias que ya hay en el país. Dejo ahora la palabra al comunicador mapuche Gerardo Berrocal, que nos habla de la situación en Wallmapu. Soy Gerardo Berrocal, parte de Atkimun, Cine y Comunicación Mapuche, una organización de comunicación del Wallmapu, del territorio mapuche. La situación mapuche sigue siendo compleja, como ha sido históricamente. Hoy día estamos en una situación donde todavía existe mucha represión en las comunidades que están movilizadas, principalmente por el derecho a la tierra, pero también por la defensa de ciertos derechos colectivos e individuales por los que se ha estado luchando desde hace mucho tiempo atrás. Existen comunidades que están afectadas por los monocultivos forestales de pino y eucalipto, que tienen grandes empresas en Chile y que tienen ocupadas ya casi 3 millones de hectáreas en territorio mapuche, que es casi 4 veces más de lo que tiene el pueblo mapuche en su conjunto. Por otra parte, bueno, no existe voluntad política por parte del Estado de poder dar una solución definitiva a lo que ellos llaman el conflicto mapuche, pero que en realidad es el conflicto que el Estado y las empresas tienen contra el pueblo mapuche, porque tampoco quieren de alguna forma tocar los intereses de esta empresa o los grandes terratenientes. Hay mucha gente que ha sido encarcelada, enjuiciada, perseguida, vigilada y golpeada incluso. Varias veces al mes escuchamos noticias de que hay allanamientos o hay persecución a ciertos dirigentes, y en ese ámbito el trabajo de los comunicadores también ha sido difícil, porque bueno, no existen garantías para nosotros. Hacemos un trabajo desde nuestro propio esfuerzo, digamos. Bueno, en el marco legal no han habido como avances en el sentido de poder dar espacio
a la comunicación comunitaria o en nuestro caso a la comunicación mapuche. Creo que por una parte es porque en Chile todas las leyes de comunicación están enfocadas hacia el mercado. O sea que lo que se prioriza son los canales comerciales. Hay un solo canal estatal, pero que no es completamente estatal, que también tiene inversión privada y los demás medios, tanto radios como televisión, son privados. Y que además los dueños de esos medios son los dueños también de las grandes empresas en Chile, que son pocas familias. Y que son dueños, por ejemplo, de las empresas pesqueras, de la hidroeléctrica, de las empresas de combustible, de las forestales. Si hay una afectación a una forestal, por ejemplo, cuando han habido atentados incendiarios a las forestales, todos los medios lo cubren de una manera, digamos, muy escandalosa, porque son familias que son aliadas y que son dueñas de los medios. Los medios juegan también ese rol, juegan el rol de, por una parte, atribuir la violencia a las comunidades mapuche, que están reclamando por sus derechos territoriales principalmente, sembrar la duda en la opinión pública, o más que la duda, digamos, afirmar de que son los mapuches los responsables de estos casos, y cuando salen estas otras informaciones se cubren muy vagamente o simplemente no se cubren. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual ellos tienen todos los recursos a su favor. Nosotros los comunicadores del Gualmapu no tenemos los recursos como para contrarrestar esa carga desinformativa que viene desde los medios. Yo estoy hablando por el proceso mapuche, pero en realidad es lo que pasa con todos los movimientos, con los movimientos estudiantiles, con los movimientos de los sindicatos, tratar de crear la imagen violenta para que después vengan también las políticas de Estado de represión, las políticas represivas. Entonces nosotros dijimos, no podemos caer en ese juego, no podemos seguir las pautas de ellos. No solamente lo que había que visibilizar era la manifestación, sino que había que visibilizar el territorio, la organización propia, la cultura, y desde ahí plantear de por qué el mapuche se está movilizando. Eso es como la estrategia comunicacional, de decir, no solamente en lo que ocurre en un llamado público a manifestarse, sino que también en lo que ocurre detrás de eso. O sea, cada una de esas personas que participa en esa marcha tiene una historia también en su comunidad y tiene también un protagonismo dentro de la estructura de ese territorio, de esa comunidad, y además de un territorio más amplio que son las identidades territoriales y que también es el Gualmapu en general. O sea, cuando una comunidad está recuperando un espacio territorial, no solamente lo está recuperando para ellos como comunidad, sino que es su aporte para la reconstrucción del Gualmapu en general. Hay un evidente vacío respecto al estado real de la comunicación indígena y negra en América Latina, y los pocos o muchos datos existentes están totalmente desperdigados, o estaban totalmente desperdigados hasta ahora en las diversas organizaciones indígenas y de comunicadores y de comunicadoras. Por el contrario, sí existen informes sobre la globalidad de la comunicación y de los medios, informes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales como Reporteros Sin Fronteras, etcétera, ¿no? Pero estos informes en escasísimas ocasiones toman en cuenta la especificidad indígena. No se suele recoger información en detalle de esta otra realidad que corre hoy en día por todo el continente de América Latina, de Abya Yala. Por esta razón me parece muy relevante el esfuerzo hecho por los autores de esta obra. En mi conocimiento es posiblemente uno de los pocos textos existentes a nivel continental que se centra en esta problemática y que trata de hacer un amplio recorrido por las diversas realidades desde México hasta el sur del continente, pasando por Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, y llegando así a ese sur continental donde se ubican los estados argentinos y chilenos. Pero la violación del derecho a esa construcción en su ejercicio, de acuerdo a cómo sus protagonistas, organizaciones, comunicadores y comunicadoras indígenas definan, desgraciadamente también acumula un largo recorrido y tiempo de persecución, criminalización y represión a cargo de las élites políticas y económicas, élites que solamente defienden sus propios intereses y beneficios en el marco de un sistema dominante e injusto para las grandes mayorías. De alguna forma, una de las principales
ideas que subyacen en este texto es la consideración de esta comunicación como herramienta estratégica al servicio de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y negros. Esto fortalecerá a las propias organizaciones, a las comunidades y a los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo cual debe ser siempre el objetivo primero para garantizar su protagonismo en las luchas por sus derechos, ¿no? Que las organizaciones, que las comunidades, que los pueblos estén fortalecidos, ¿no? Y sean verdaderos sujetos políticos de sus procesos. En ese campo la comunicación tiene un valor fundamental, ¿no?